Bendiciones. Este es el pastor Gilberto Ávila, que hoy llega a su computadora, su televisor, su teléfono, donde quiera que usted esté conectándose. Les doy las gracias y espero que en este día usted pueda ser bendecido. Hoy no estamos grabando o transmitiendo desde nuestra iglesia. Estamos haciéndolo desde un lugar diferente y queremos solamente hoy tener una conversación. Es importante que podamos tener una conversación, especialmente por el tiempo que estamos viviendo y las cosas que están pasando. Y yo quiero comenzar con una oración para entonces poder hablar un poco y poder conversar con usted. Señor, te doy gracias por este maravilloso día que tú nos has dado. Es un día, Señor, para experimentar de tu amor, de tu misericordia, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Por lo tanto, gracias por esa misericordia, Señor, que tú nos has dado. Gracias por ese amor, gracias por ese perdón, gracias por esa vida que nos has dado, Señor Padre. Te estamos eternamente agradecidos, Señor. Y estaremos eternamente agradecidos porque eso es lo que tú nos has dado, eternidad. Señor, y te damos gracias por nuestra salvación. Porque cuando nos salvaste, tú nos salvaste, Señor, no sencillamente para ir al cielo, no sencillamente para argumentar si la salvación se pierde o no se pierde, sino sencillamente para poder representarte, Señor. Para que otra gente pueda sentir tu amor a través de la demostración del amor de tu cuerpo, que somos nosotros. Que podamos entender eso y que nunca, Señor, se nos vaya de nuestra mente, que nos salvaste con un propósito eterno de representarte a ti aquí en la tierra y de que otros puedan venir al conocimiento tuyo por causa del mensaje que tú nos has dejado para compartir con ellos. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir este mensaje de salvación, de paz y de amor de una manera, Señor Padre, correcta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quería tener una conversación porque la realidad es que estamos viviendo tiempos muy difíciles como individuos, como iglesia, como nación. Y en medio de lo que está pasando, con toda esta marcha, con todas estas protestas, yo no he querido hablar sobre este asunto y he decidido estar callado, cuando la realidad es que por dentro muchas veces quisiera explotar y quisiera hablar de esto. Me he mantenido sencillamente a observar y a oír. Y es por eso que hoy realmente quiero tener una conversación. Y yo iba a poder analizar un pasaje y quería entrar en un pasaje a medida que entrábamos en la conversación para que viéramos un paralelo de la palabra en el pasado y de lo que está pasando ahora. Pero eso lo voy a hacer la semana que viene. La semana que viene sí vamos a entrar en un contexto bíblico. Hoy realmente lo que quiero hacer pues son algunos comentarios que para mí son importantes. Porque la realidad es lamentable lo que pasó con George Floyd. Nunca debió haber pasado. Hoy él no debería estar muerto. Por lo tanto, yo quiero poder contestar quizás algunas preguntas y oiga bien, lo hago con poca profundidad, lo hago llanamente, lo hago sencillamente como un comentario. No estoy tratando de traer un argumento para convencer a nadie, sino algo para meditar. Por lo tanto, no es cuestión de si estoy bien, estoy mal, si es correcto o incorrecto. Sencillamente quiero poner a la gente a pensar un poco. Y hay gente que dice que George Floyd no era un santo. Por lo tanto, no debe convertirse en un mártir como le está haciendo. Y que hay organizaciones que están usando este incidente para agendas políticas y personales. La realidad es que es cierto. Hay gente y organizaciones que usan esto para beneficio personal. Otros lo han puesto como una persona cristiana que había cometido algunos errores, pero que estaba tratando de echar hacia adelante. Yo no lo conocí, eso yo no lo puedo juzgar. Pero antes de hablar entonces de George Floyd, realmente donde yo me quiero enfocar es en hablar sobre la policía. Y déjenme hacer nuevamente el comentario. George Floyd no debería estar muerto hoy. Pero yo quiero que podamos entender de verdad o analizar
una problemática que yo creo que es un poco más profunda. Y la realidad es que nosotros sí tenemos, oiga bien, lo digo enfáticamente, sí tenemos casos de brutalidad policíaca, sí los tenemos. Sí tenemos casos de racismo policial, sí los tenemos. Pero yo vuelvo a decir lo que yo he dicho siempre. En el caso de la policía, muchas veces pagan los justos por los pecadores. Yo quiero que usted entienda que nadie se mete a ser un policía para ser un corrupto o un abusador. De igual manera, nadie entra al ministerio para ser un corrupto y un vividor del ministerio. Nadie se casa para maltratar a su pareja y abandonar a sus hijos. Nadie lo hace. Pero lamentablemente hay cosas que pasan en el proceso. Pero porque algunas personas pasen por alguna de estas cosas, no quiere decir que la mayoría es así. Eso es una pequeña minoría. Y para mí, lo de Floyd sí fue un abuso. Pero yo no puedo acusar a toda la policía de abusadora. De hecho, yo personalmente, primeramente, yo quiero agradecer públicamente a todos esos policías que salen a diario a arriesgar sus vidas para poder preservar la vida de cada uno de nosotros. Policías que son padres, que son esposos, que son hijos, y que en cualquier momento, haciendo sus funciones, pueden perder su vida y quedar unos padres sin un hijo, una esposa sin un esposo, unos hijos sin un padre. Y esa es la realidad diaria de la policía. Por lo tanto, es fácil, desde aquí o desde cualquier otro lugar, señalarlos y juzgarlos sin haber estado en sus zapatos. La gran mayoría de la policía son personas que salen a hacer su trabajo profesionalmente, con dedicación, con dignidad y con un sentido de orgullo de hacer lo que es correcto. Yo quiero que usted piense conmigo, ¿qué haría usted si usted es un policía? Usted es tarde en la noche y viene una persona con algo que parece un arma y viene hacia usted. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si ahora la apuntan con esa supuestamente arma? Que después resultaría que no es un arma. ¿Qué haría usted? Es fácil criticar a la policía, porque no fue usted el que enfrentó esa situación. Y créame, a la policía sí se le entrena para responder a muchos o a diferentes tipos de situaciones peligrosas. Pero yo quiero que usted entienda que ellos también son humanos y pueden equivocarse en alguna de estas situaciones. Yo personalmente no sé qué pasaría si soy yo el que está en esa situación. Usted puede argumentar, hay que orar, Usted puede argumentar lo que quiera. La realidad es que va a llegar el momento que esa persona en su trabajo tiene que decidir. Pueden que me maten y yo dejar a mis hijos sin un padre, a mi esposa sin un esposo, o puedo defenderme. Son situaciones que toman segundos, no hay tiempo para analizar. Son cosas que muchas veces es la reacción. Son momentos sumamente difíciles. Créame, yo no quiero estar en los zapatos de las situaciones que enfrentan cada día los policías. Ahora, en el caso de este señor, Floyd, es algo lamentable. Si el dueño del establecimiento llama a la policía porque había dado un billete falso y fuera a propósito o no que Floyd puso ese billete, yo no lo sé. Yo no lo voy a juzgar porque yo no conozco los motivos. Lo que sí yo puedo decir es que él no debería estar muerto. Y para mí, aunque no tengo todos los datos, lo único que tenemos es lo que hemos visto. Fue un abuso lo que se cometió contra esta persona. Y lamentablemente, es una realidad que hemos visto muchos casos de abusos de policías, especialmente contra la raza morena, contra nosotros los hispanos. Y esta es la razón de tantos disturbios y marchas y protestas.
La gente se cansa de ver tanta injusticia. Y no solamente de la policía, sino de nuestro sistema judicial, que está corrupto y enviciado por nuestra política. Lamentablemente esto es una realidad. Un sistema judicial que está corrupto muchas veces, porque las personas que están ahí realmente sí tienen tendencias racistas, sí tienen agendas políticas. Es por eso que muchas veces la gente viendo esto se cansa. Y oiga bien, yo como pastor, yo no estoy en contra de las marchas y las protestas. De hecho, yo estoy a favor de las marchas y las protestas, porque es muchas veces como se van a traer cambios en esta nación. Lo que no puede estar a favor es que después de que se acuse a la policía de brutalidad policíaca o de racismo, algunos de estos manifestantes realmente son peor que los policías que se acusan. Manifestantes que toman esto como una agenda personal destructiva, que hieren a otras personas, que dañan la propiedad pública y privada. Sí, este tipo de personas, nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Y creemos que de igual manera que los policías que tomaron parte en la muerte de Floyd deben ser llevados a la justicia. Cada uno de estos manifestantes que atenta contra la vida de un ser humano, que atenta contra un policía, que atenta contra la propiedad pública, debe ser llevado a la justicia también. La primera pregunta que muchas veces nos hacemos como cristianos ¿es bueno o malo que los cristianos estén en una protesta como esta? Bueno, lo primero que tengo que decirles es preguntarle a usted, ¿qué usted cree? ¿Para usted es malo? Porque si para usted es malo, le tengo hoy buenas noticias. No vaya. Si para usted es malo, no vaya. Pero no juzgue a los que van. Porque como cristianos también tenemos el derecho a protestar y a pararnos por lo que queremos que es justo. Lo que no debe pasar es que algún cristiano sea parte de vandalismo, de ofensas, de peligro para la vida humana, de peligro para lo material, que cometa abusos. Eso es lo que no debe pasar. Una marcha pacífica, estamos totalmente a favor de ella. De hecho, como cristianos, nosotros podemos marchar y en este tipo de marcha aún influenciar con nuestra actitud a otras personas, con nuestra gentileza a otras personas. La Biblia dice, sea conocida por todos nuestra gentileza. Esto es importante. Por lo tanto, yo he oído pastores que han dicho que ningún cristiano debería estar en estas marchas. Yo difiero de ellos. Y oiga bien, no les digo a ellos que están mal o que están bien. Yo difiero porque a mí me han enseñado que las opiniones son como la nariz. Cada uno tiene una. Tenemos diferentes opiniones. Y yo creo que debemos aprender a respetar nuestras opiniones. La otra pregunta que surge es, ¿deberíamos estar atando y desatando o reprendiendo? Porque lo que está detrás de esto son demonios. Es una buena pregunta. Y la realidad es que la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero yo quiero someter ante ustedes que nosotros podemos estar atando, reprendiendo, echando fuera demonios. Y esto va a seguir. Porque el problema aquí es un problema del corazón. Es un problema de nuestro entendimiento. Es un problema de nuestros diferentes puntos de vista. Y sobre todo es un problema de valores. Y mucho de lo que vemos es una respuesta ante el abuso contra la vida humana. Oiga bien, el ser humano no necesita de un diablo o de un demonio que lo obligue a hacer algo. Porque nuestra propia naturaleza caída muchas veces se encarga de eso. Claro, sí hay personas que sí están endemoniadas. Nosotros creemos en la reprensión de demonios. Sí hay personas que están bajo influencia satánica. De hecho, la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Pero podemos orar para que se vayan los demonios. Y muchos seguirán haciendo lo que hacen. Porque tienen personalidades destructivas.
algunos, sus pensamientos son malos, totalmente malos. Y antes de que usted difiera conmigo, la Biblia dice, en un momento, cuando Dios se decide destruir al mundo, que los pensamientos del hombre eran de continuo mal. Nunca dice el diablo, nunca dice los demonios, los pensamientos del hombre. Que podemos ser influenciados por entidades demoníacas, claro que sí. Pero oiga bien, hay gente que quizás sí son malos. Hay otros que no son malos, son buenas personas, con buenos sentimientos, pero son llevados por las emociones del momento y la influencia que hay en estos eventos y terminan haciendo cosas estúpidas, cosas tontas, cosas que después van a estar arrepentidos de ellas. Quizás arrepentidos, pero en una cárcel por lo que hicieron. Y no fueron a la marcha con esa intención, pero se dejaron llevar por la situación del momento. Por lo tanto, más que reprender y más que atar, tenemos que orar por salvación y para que los ojos del entendimiento se le abran a estas personas. Pablo oraba de esta manera, para que te sean abiertos los ojos del entendimiento. O sea, que las personas puedan tener claridad mental, de pensamientos, que puedan tener un buen uso de su razón y que no estén controlados por las emociones. Porque si hay algo totalmente destructivo es cuando somos controlados por nuestras emociones. Y yo sé que en lo que voy a decir hoy, y aún quizás en lo que he dicho, me puedo buscar enemistades, me puedo buscar señalamientos, pero alguien debe tener el valor de quizás decir cosas que nos hagan pensar y analizar. Porque hay muchos líderes cristianos que están diciendo que la respuesta para todo esto es Jesús. Y oiga bien, yo lo creo. Yo lo creo. Ahora, uno de los que dijo esto es el presidente de las iglesias bautistas del sur. Y qué bueno que lo dijo porque es verdad. Otro que lo dijo es Franklin Graham, con quien yo difiero en algunas de sus posturas. Pero se nos olvida que la iglesia bautista, y de hecho, porque no es por hablar mal de la iglesia bautista, déjame ponerlo en otro contexto. Se nos olvida que la gran mayoría de las iglesias de esta nación, no importa la denominación, hubo un tiempo que teniendo a Jesús, seguían creyendo en la esclavitud y usaban la Biblia para señalarlo. Si hoy no hay esclavitud, de igual manera, se tiene que agradecer también a la iglesia. La iglesia fue una voz poderosa en contra de la esclavitud. Pero aún así, tuvimos cristianos a favor de ella. Y una vez que la esclavitud fue abolida, vino un periodo en esta nación terrible, donde a los afroamericanos, a donde los morenos, se les abusaba, se les perseguía. No podían sentarse en el mismo lugar que los blancos. Había un prejuicio racial, era una corrupción moral de esta sociedad. Y oiga bien, la iglesia nuevamente fue instrumental en la lucha por los derechos humanos. Y gloria a Dios por la iglesia. Pero de igual manera, tuvimos iglesias que por años no aceptaban morenos o no los dejaban sentarse junto a blancos. Y esa es una realidad que no la podemos esconder. Eso es una mancha de nuestra historia. Lo único que podemos hacer es reconocerlo y pedir perdón. Así que, si la solución es Cristo, oiga bien, más que el mundo, somos nosotros, la iglesia, los que lo necesitamos. Porque, aunque por un lado, aunque hemos avanzado, por otro lado, la realidad es que todavía hay mucho racismo dentro de nuestras iglesias. Por eso yo no vine a hablar de afuera. Porque afuera es un síntoma de lo que está pasando adentro de nuestras iglesias. Y digo nuestra, porque no importa de qué raza, de qué nación, de qué lengua, de qué color, la iglesia en los ojos de Dios es una sola. Aunque a nuestros ojos son miles y no todos somos iguales. Lamentablemente esa es la realidad que vivimos. Y de igual manera que en el mundo hay personas que se emocionan con esto de la superioridad blanca, de sentirse que son mejores que otras razas. De igual manera pasa en nuestras iglesias y congregaciones. De hecho, de niño, a mí me enseñaron un coro que decía:
No me importa la iglesia que vayas si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano será. Eso es la realidad más grande que existe, porque la iglesia no tiene que ver con una denominación, tiene que ver con lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Pero el orgullo se nos trepa y el coro se cambió. De hecho, se cantaba con orgullo y yo fui parte de esto en el pasado. Por eso es que te puedo hablar de esto sin decir aquellos. Yo fui parte de esto. Y el coro decía, sí me importa la iglesia que vayas, porque todas no predican igual. Y de todas las iglesias del mundo, a mí me gusta la pentecostal. Y la realidad es que se cantaba. Pero por un lado, vamos a ser honestos, era despectivo contra las otras denominaciones, contra las otras iglesias. Y esa es nuestra realidad. Y no es para hablar de los pentecostales. Porque cada denominación tiene cierto orgullo de por qué es mejor que la otra denominación. Cada congregación tiene ese orgullo de por qué es mejor que la otra congregación. Y eso no tiene que ver con Cristo, eso tiene que ver con el orgullo humano. De hecho, el domingo por la mañana, ¿usted quiere ver lo que es una separación racial? Mire las iglesias de esta nación. La iglesia de los blancos, la iglesia de los morenos o de los negros, la iglesia de los blancos, la iglesia de los chinos. Y esto es importante porque por muchos años yo he ido a la iglesia de los negros, la iglesia de los chinos, la iglesia de los hispanos, pero rara vez usted oye hablar la iglesia de los blancos. Porque es como si dijera, no hay iglesia de los blancos, esa es la normal. Las demás son las que hay que ponerle el apellido. No sé. Me pregunto. La realidad es que si la actitud de nosotros como pueblo de Dios es separatista, no solo por lo racial, muchas veces aún por lo social y mucho más por lo doctrinal, ¿cómo entonces podemos traer sanidad a esta nación? Si todavía nosotros debemos de ser sanos. Si todavía nosotros tenemos que madurar en este sentido, tenemos que crecer y tenemos que dejar nuestros prejuicios a un lado. Y lo que me molesta es cuando la gente dice que en la iglesia no hay racismo. Cuando lamentablemente eso es una realidad que existe fuertemente hoy. Y si lo existe dentro de la iglesia, ¿cómo no va a existir en el mundo? Yo me reuní una vez con un grupo de pastores y les hice una historia. Y una pregunta para poder hablar de racismo. De hecho, me acuerdo que en aquella reunión yo les dije, es hora de que en la iglesia hablemos en contra del racismo. Y los pastores dijeron amén. Porque la realidad es que hay mucho racismo. Y hay que hablar en contra de ese racismo, enfáticamente en contra del racismo. Y mucha gente me dijeron que sí. ¿Por qué? Porque lo que vemos es usualmente el racismo que hay contra nosotros como hispanos. No nos importa el racismo que hay contra los prietos, nos importa el que hay contra nosotros. Entonces procedí a contarle esta historia. Imagínese que usted tiene una hija. Esa hija es una mujer de Dios, una mujer consagrada, es una mujer seria, es una mujer, una buena hija, una mujer que Dios le habla. Y ella ahora le dice a usted, papá, está orando por un compañero que sea bueno, que sea un hombre de Dios, que podamos servir y ministrar juntos. Y ya Dios me lo confirmó. Meses después su hija le dice, papá, yo quiero que usted conozca a mi futuro esposo, el hombre que Dios señaló para mi vida, para ser el compañero en la vida y en el ministerio, un hombre bueno, cariñoso, de oración y que ama a Dios con todo su corazón. Ahora ella llega a su casa con su novio y el novio es negro. ¿Qué usted hace? Usted tenía que ver la cara de algunos pastores. Eso fue incómodo para ellos. De hecho, algunos hasta se comenzaron a reír. Y dijeron, eso está fuerte. Ahora entendieron el punto. Sí, en nuestras iglesias tenemos que hablar contra el racismo, pero no muchas veces el que tienen contra nosotros, es el que nosotros tenemos contra los demás. Porque aún nosotros como hispanos tenemos mucho racismo, no solamente contra blancos, no solamente contra morenos, sino entre nosotros mismos como hispanos. Si usted me dice que no hay racismo,
cómo entonces nuestros líderes se incomodan cuando hablamos de esto. Para que tenga una idea. Porque yo tenía mi agenda personal con esto. Y es de hablar en contra y que podamos entender lo que es racismo. Que no solamente es de allá para acá, sino muchas veces de acá para allá. Y volví a hacer esto en otra ciudad, con otra asociación de pastores. Aquella respuesta fue increíble, porque el pastor de la iglesia más grande de esa ciudad se levantó enojado y casi me quería pegar. Digo, ¿cómo es posible que usted me pueda decir a mí que mi hija se tiene que casar con un moreno cuando ellos son un montón de vagos? Y empezó a hablar despectivamente de ellos. Los pastores se quedaron con los ojos abiertos. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Pero está entendiendo, y ese era el pastor más grande de la ciudad, de la iglesia más grande de esa ciudad. Entonces quiere decir que tenemos un problema de racismo dentro de nuestra congregaciones. El problema es que solamente queremos identificar el que se hace contra nosotros, no el que nosotros hacemos. Entonces, yo quiero someter ante ustedes que no podemos culpar a un mundo que no tiene a Cristo de lo mismo que muchas veces nosotros hacemos teniendo a Cristo. Racismo. Ahora yo les quiero hacer una historia personal. Y yo estoy aquí abriendo mi corazón. Yo estoy siendo vulnerable y quizás hay quien me malentienda. Pero llega un punto que es mejor ser señalado que quedarse callado viendo todo lo que está pasando. Y hoy yo dije que iba a comentar, pero no puedo llegar a comentar lo que está pasando allá afuera hasta que no hablemos de lo que está pasando aquí adentro. Los que me conocen saben que yo llevo años luchando a favor de los inmigrantes, especialmente a favor de los mexicanos. Yo he dicho en el pasado que yo soy más mexicano que muchos mexicanos, aunque no hable como mexicano. Aunque quizás no coma tan caliente como muchos mexicanos. Pero todavía lo sostengo sin pena y sin pedir perdón. ¿Por qué? Porque en toda raza hay muchos que no importando su propia raza, aunque ellos se llaman en sí mismos mexicanos, puertorriqueños, venezolanos, cubanos, póngale usted la nacionalidad, ellos no ayudan a los de su propia nación. De hecho, muchas veces hasta lo pisan. Diga bien, yo me encontré, yo conocí a una persona aquí en Tyler cuando llegué a Tyler, muchos años atrás. Tenía mucho más cabello, estaba más joven, pero cerca de 20 años atrás. Y me acuerdo que yo comencé a ayudar en un programa de inglés como segunda lengua, como voluntario, y ayudaba con jóvenes, ayudaba con hispanos. Y conocí a esta persona que estaba aprendiendo inglés, hispano. La cuestión fue que una persona muy buena gente, muy agradable. Y después de ahí nos dejamos de ver. Como 10 años después, me acuerdo que me lo encuentro. No, y nos dio una alegría vernos y hablar, qué estábamos haciendo, ¿no? Y ahora él era cristiano. Y qué bueno. Y ahora él me invita a su iglesia. Él no sabía que yo era pastor. Yo no le dije que era pastor. Me invita a la iglesia que él asiste y yo le dije que ella iba a la iglesia. Y me pregunta, ¿y a qué iglesia usted va? Y cuando yo le dije al Centro Cristiano de Restauración de Tyler, me preguntó, ¿y cuál iglesia es esa? Y él es la que queda ahí en la entrada del downtown, donde era el castillo. Y él me dijo, la iglesia de los puertorriqueños. ¿Está entendiendo? Sí, en ese tiempo era yo, mi esposo y una pareja puertorriqueña. La mayoría eran mexicanos, había una familia venezolana, había un par de familias de El Salvador, habían de Honduras, pero era la iglesia de los puertorriqueños. Y parece inofensivo. Parece. Créeme, yo no tomé lucha, yo no me ofendí, pero yo quiero que usted entienda. Parece inofensivo, pero ya en ese tiempo yo sabía de personas que le decían a la gente de nuestra congregación que por qué estaban en nuestra iglesia si el pastor era puertorriqueño y que no era como ellos. ¿Está entendiendo? Cuando hablamos de racismo, tenemos que comenzar a vernos a nosotros mismos. Porque esa es nuestra realidad, independientemente de si somos puertorriqueños, mexicanos, blancos, negros, amarillos. Porque cada raza usualmente cree que sus costumbres son mejores y que su manera de pensar es mejor, es superior a otra raza. Cuando la realidad ninguno es mejor que otro, somos diferentes. Vemos las cosas diferentes. Pensamos diferente.
Hemos pasado por diferentes experiencias que nos hacen ser como somos. Pero oiga bien, no existe nadie mejor que nadie, porque todos tenemos el mismo valor ante Dios. ¿Cuánto tú vales? ¿Cuánto? ¿Cuánto yo valgo? Si a quien le tenemos que preguntar es nuestro valor, es a Dios. Y para Dios tú vales tanto que Él se atrevió a dar por ti lo máximo, no solamente en este universo, sino fuera de este universo, la vida de su Hijo. Y esto es importante entenderlo, porque así de mucho nosotros valemos para Dios. Y la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. La Biblia dice que el que viene a Él no le echa fuera. Que Él tiene misericordia para todos y su misericordia son nuevas cada mañana. Que Él a todos nos ama. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios que derramó su amor en nuestros corazones. Y ese es el amor que nosotros debemos usar para aceptarnos con nuestras diferencias. Perdonarnos por nuestros prejuicios y nuestras acciones y actitudes. Por lo tanto, yo quiero comenzar a concluir aquí, porque dije que era una conversación. Es un cliché decir que lo que el mundo necesita para acabar con el racismo es Cristo. Cuando nosotros tenemos a Cristo y todavía necesitamos superar el racismo, el complejo de superioridad, el orgullo en nosotros. Yo creo que antes de mirar esta nación y antes de mirar este mundo, tenemos que darnos una mirada a nosotros mismos. Una mirada honesta, que comienza no hablando de la iglesia, no. Esta mirada yo personalmente me la tengo que dar yo. Y ver dónde estoy parado. Y usted personalmente se la tiene que dar usted, sin que se mienta, porque todos ponemos nuestra religiosidad y nos mentimos de que aceptamos a todo el mundo, que amamos a todo el mundo, cuando eso no es una realidad. No es una realidad. Antes de decir al mundo cómo se debe comportar, debemos de ver cómo nosotros nos comportamos. Yo sigo creyendo, más que nunca, que Cristo es la solución. Pero aunque Cristo es la solución, somos nosotros los que llevamos el mensaje de esa solución. Y si el mundo ve que en nosotros esa solución no ha trabajado, imagínate si lo podremos convencer. Imagínate. Cristo sí cambia las vidas. Entonces, pastor, ¿por qué tenemos este racismo? Porque el problema no es Cristo, el problema somos nosotros, que no queremos vivir una vida sometida a las enseñanzas de Cristo. Porque es más fácil hablar de doctrina, y es más fácil hablar de falda y de pantalones y de cabellos y de pintura y de fiesta y de baile y de alcohol. Esas son cosas que es fácil de hablar. Esas cosas que tú las puedes señalar, pero qué difícil es hablar de los motivos del corazón. Porque esos están escondidos. Esos están ahí donde nadie los ve. Y aún muchas veces nosotros mismos nos espantamos y nos sorprendemos de esas cosas. Pero ¿sabe qué hacemos? Los escondemos. Porque qué bueno que otros no los ven. Yo creo que este es un tiempo de venir a Él. No el mundo. Nosotros, la iglesia. De venir a Él. Y abrir nuestros corazones. Abrir nuestras mentes. Abrir lo que somos. Y decirle, Señor, perdóname. Porque dentro de mí hay prejuicios. Dentro de mí hay racismo. Dentro de mí hay complejos. De tantos diferentes tipos de complejos. Que necesito ser sano. Ayúdame a trabajar con ellos. Dame las fuerzas para trabajar con ellos. Porque es importante que como iglesia, Pedro lo escribió, el juicio comienza por la casa. No podemos ahora señalar a este mundo cuando todavía nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Y usted dirá, entonces no vamos a cumplir nuestro trabajo. Sí, tenemos que cumplirlo. La gran comisión. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Pero yo creo que la manera más grande de nosotros poder predicar el Evangelio es cuando de verdad vivamos una vida sometida a Cristo y se caigan entre nosotros los prejuicios raciales. Porque sí los tenemos.
Y ese día el mundo verá de verdad lo que Cristo puede hacer en una persona. Nosotros, usted y yo, ahora tenemos la responsabilidad de enseñarle a ese mundo algo diferente. Por lo tanto, comienza con nosotros. Comienza conmigo. Comenzará con usted. Porque si no comienza en nosotros, nunca seremos efectivos en llevar este mensaje. Nunca. Es por eso que necesitamos siempre la gracia de Dios. Porque si este mensaje de salvación ha avanzado, es por su gracia. Es por su fidelidad y por su misericordia. No porque nosotros lo tenemos todo bien. Por lo tanto, estas son mis palabras. Yo quería traer un tiempo de reflexión. La semana que viene sí vamos a entrar en materia bíblica en este tema. Pues yo sencillamente quise traer una reflexión. Y puede haber traído otros puntos. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué pasó con los de George Floyd? ¿No iba a hablar de eso? Es que el problema no fue George Floyd. El problema es una sociedad enferma. Porque lamentablemente nosotros como iglesia también estamos enfermos. Y necesitamos ser sanos para entonces poder traer sanidad a una nación que tanto lo necesita. Porque nuestro gobierno no va a traerlo. Y diga bien, te dirá, ya empezó a hablar en contra de los republicanos. Usted no tiene una idea. Ni los republicanos, ni los demócratas van a traer la solución. Porque son gente con sus propias agendas personales. Si que quitamos a Trump y ponemos a Biden, y antes de Trump estuvo Obama, antes de Obama estuvo Bush, y hemos tenido el mismo problema, no solamente fuera de la iglesia, sino en nuestras iglesias. El día que tuviéramos alguien que no fuera Obama, y que nos diera la oportunidad como iglesia, ese día iba a haber un avivamiento. ¿Dónde está? Quiero ir más allá. Lo que hemos hecho, lamentablemente, en medio de todo esto, a veces yo siento que es traer más desunidad que unidad. Nos han dado una plataforma más grande para, en vez de ser ese cuerpo que ayuda, que ama y que levanta, nos hemos unido muchas veces a la retórica de nuestro gobierno de dividir. Y de hecho, vi en las redes sociales mucha gente diciendo que todo lo que está pasando ahora es culpa de los demócratas. Y los demócratas dirán es culpa de los republicanos. No. Es culpa de gente con mente pequeña, que necesitan ser libres en su mente de prejuicios y comenzar a trabajar todos juntos hacia una solución. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo que hacer como iglesia. Y yo creo que debemos venir ante Dios con un corazón contrito y humillado, diciendo, Señor, la realidad es que yo también tengo prejuicios. No puedo hablar del racismo de otros cuando yo tengo racismo. No puedo hablar de los prejuicios de otros cuando yo tengo prejuicios. Ayúdame a superar todos ellos para poder ser de bendición. Así que yo quiero terminar con una oración. Señor, te doy gracias por estas palabras que me has permitido dar. Porque yo lo que quiero, Señor, es que podamos entrar en una reflexión y quizás en una plática. Porque no podemos muchas veces estar juzgando afuera cuando nosotros estamos en el mismo bote. De hecho, esto no es nuevo, porque fuiste tú quien nos lo dijiste a nosotros. Que por qué miramos la paja que hay en otro cuando nuestra viga nos está aplastando. Y muchas veces es lo que hemos hecho. Con nuestra viga que nos está aplastando, hemos querido aplastar a otros. Ayúdanos a ver más allá
de prejuicios y comenzar a ver como tú ves, con amor y con misericordia, con compasión. Tanto así que te compadeciste de nosotros y diste tu vida por nosotros. No hay amor como el tuyo. No lo hay. Gracias por tu amor. Padre, yo te pido que estas palabras encuentren, Señor, un lugar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder reflexionar acerca de ellas. Para que el mundo allá afuera de verdad vea que no son miles y miles de congregaciones diferentes, sino solamente una iglesia, un cuerpo, unidos bajo un espíritu que ama de verdad y que lo puede demostrar a través de sus acciones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así que muchas gracias. Yo espero que usted pueda reflexionar en estas palabras. La semana que viene vamos a entrar más profundo en este tema, pero ahora lo vamos a entrar de una manera bíblica, porque en los tiempos de Jesús también se pasó por esto. Así que le pido que el próximo domingo pues también nos pueda acompañar, y los miércoles en vivo a las 7:30 tenemos un estudio que hemos titulado Estaremos en los tiempos del fin. Y hemos estado hablando sobre varios temas, sobre el anticristo, la bestia, los cielos y la tierra, que es el tema que estuvimos tocando la semana pasada. Y vamos a estar tocando ahora el tema de que cuando Cristo venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, se va a dividir. Y vamos a estar tocando ese tema. Así que invita a otras personas a que se puedan conectar con nosotros este miércoles a las 7:30. Una vez más, muchas gracias. Gracias a nuestra congregación que siempre nos apoya, que siempre está ahí. Qué bueno, en medio de esta separación de la pandemia, anhelamos que ya pronto podamos estar reunidos adorando y alabando a nuestro Señor. Una vez más, gracias. Bendiciones.